Vamos al Evangelio de Hechos. ¿Lo dije mal? Vamos al Evangelio de Hechos. ¿Lo dije mal? Técnicamente sí. Más bien prácticamente sí, técnicamente no. Porque Hechos es una continuación. ¿De quién? De Marcos, ¿verdad? Entonces, en un principio estaban juntos en 2 tomos. En un principio era un solo libro en 2 tomos. ¿Ok? Vamos a leer Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Si puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, hágalo porque es buena costumbre. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Señor, bendita sea tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad nos has dado tu palabra escrita, Señor. Gracias por haberla inspirado a esos hombres humanos que escribieron bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Gracias porque ahora podemos tomarla en nuestras manos y reverenciarla con nuestra obediencia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Y ahora te pedimos, Señor, que la sabiduría de tu Espíritu Santo nos llene para poder discernir tu palabra, enseñarla y aplicarla a nuestras vidas. Porque lo más que nosotros anhelamos es ser fiel a tu palabra y honrarte y glorificarte con nuestras decisiones diarias. Te pedimos, Señor, que tu presencia se mueva en este lugar y que nos ayude a comprender. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Empezamos el libro de Hechos. Vamos a predicar Hechos de manera continuada. Y para eso necesitamos dar un panorama para que ustedes tengan claro de qué estamos hablando cada semana que vamos a estar predicando el libro de Hechos. Como ya les dije la semana pasada y antepasada, la mejor predicación es la predicación expositiva, y dentro de la predicación expositiva, predicar libros completos es lo mejor. Así que nosotros vamos a procurar darle ese alimento a la iglesia de la mejor manera. Amén. Y nos vamos a preparar lo mejor posible para que eso sea una realidad, para que usted venga en ese sentido. Así que si usted le interesa saber de qué voy a predicar la semana que entra, pues es a partir del versículo 6, ¿verdad? Del capítulo 1, y usted puede darle una pasada ahí para que usted sepa de lo que estamos hablando, y así sucesivamente. Ahora quiero darle, le he puesto como título a serie de mensajes, Hechos, una iglesia imparable, porque en Hechos empieza la iglesia y nadie ni nada la puede parar. Amén. Entonces vamos a dar un contexto del libro. Primeramente, hermanos, el propósito del contexto es que nosotros sepamos
no solo lo que pasó en los primeros años de la iglesia, sino por qué pasó y por qué el evangelio avanzó de la manera que avanzó en el mundo del primer siglo. ¿Ok? Entonces, situémonos en el marco temporal. Hechos está hablando aproximadamente del año 30 al 62, después de la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Cubre aproximadamente unos 30 años de historia redentora. El libro de Hechos abarca esos 30 años. Hechos se sitúa en un momento crítico de transición, es decir, de cambios. Está habiendo una transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Está habiendo un cambio de Israel a las naciones. Hasta esta fecha, Dios se había revelado a su pueblo Israel. Ahora con el Evangelio, a partir de Hechos, empieza a revelarse a todas las naciones. Y está también en la transición o el cambio del ministerio visible de Cristo al gobierno del Cristo exaltado, un Cristo ascendido, que no porque no esté presente quiere decir que está ausente, porque Cristo siempre está cerca de su iglesia. Entonces, el libro de Hechos y lo que sucede en el libro de Hechos no es algo como que pasó improvisadamente o algo solo porque pasa, sino que el libro de Hechos habla del cumplimiento profético del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el contexto político? El contexto político del libro de Hechos es el Imperio Romano. Roma es el escenario del libro de Hechos y es un escenario providencial, es decir, Dios proveyó ese escenario porque ese escenario era el escenario perfecto para lo que ocurrió. Hechos ocurre bajo el dominio entonces del Imperio Romano. Los emperadores relevantes son Tiberio, Claudio y Nerón, y hay elementos claves de ese imperio que ayudó en la propagación del evangelio. Por ejemplo, la llamada Pax Romana, o la paz romana, o la estabilidad del imperio romano. Había una estabilidad política, había paz, había caminos seguros, había caminos porque el imperio romano se encargó de construir caminos. Y los caminos eran seguros porque había puestos de guardias a cierto tiempo. Entonces, obviamente, había peligros, todo camino tiene peligros, pero había cierta seguridad en los caminos. También había juicios públicos, es decir, la justicia estaba estructurada en el Imperio Romano. Había juicios públicos cuando a algún criminal se le tenía que hacer juicio, y a veces no tan criminales, pero bueno, ese es otro punto. Había una protección legal relativa frente a abusos locales, había unas leyes que se aplicaban, que se hacían respetar, o al menos ya había ese concepto, ¿ok? Había también autoridades civiles, había gobernadores como Félix y Festo, había procónsules como Galión y había tribunos militares. Es decir, el Imperio Romano estaba bien organizado. Roma no sabía que garantizar todo ese orden estaba sirviéndole al plan eterno de Dios. El Imperio Romano no le interesaba agradar a Dios, pero en su soberanía Dios agregó todo, planeó todo, y todo lo que era el Imperio Romano ayudó para el plan de Dios. Entonces ese es el contexto político. En el contexto religioso, el judaísmo del primer siglo, el judaísmo durante Hechos estaba dividido en los grupos que ya he predicado y he explicado. Los fariseos,
que tenían un legalismo, una tradición oral, influencia en las sinagogas y era prácticamente parte del pueblo, ¿verdad? Los saduceos, que negaban la resurrección, dominaban en el templo, eran los de posición más alta y había una oposición. Los saduceos se oponían directamente al evangelio. Los fariseos eran un poco consecuentes con el evangelio, pero los saduceos tenían una oposición clara y definida. Y estaban también los escribas, que eran los intérpretes de la ley, guardianes de lo que es la ortodoxia judía. ¿Ok? Ahora, había unas expectativas mesiánicas para los judíos de ese tiempo. Jesús, lo esperaban, Jesús no era el Mesías que cumplía las expectativas de ellos. Ellos tenían unas expectativas de un Mesías político. ¿Se recuerdan que he explicado eso? Los judíos estaban esperando un libertador político, un rey que les gobernara, pero la palabra de Dios no estaba prometiendo eso, sino estaba prometiendo un Salvador, pero Salvador espiritual. Ellos estaban esperando un Salvador político, ¿verdad? Alguien que los siguiera apoyando en ser la única nación como hijos de Dios. Eran los únicos. Y aquí entonces, cuando viene Jesús como un Mesías sufriente, cuando viene Jesús resucitado, muerto y resucitado, pues esto generó escándalos y generó persecuciones, ¿verdad? El mayor conflicto no fue con el Imperio Romano, el mayor conflicto fue con el judaísmo, que rechazó a su propio Mesías, porque no lo supo reconocer. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías a la medida que ellos querían, no lo que Dios quería, sino lo que ellos querían. ¿Dónde he visto eso? A veces también nosotros queremos un Dios a la medida, un Diosito que cumpla nuestra voluntad, un Diosito pusilánime al que nosotros le tronemos los dedos y nos cumpla nuestros deseos. Realmente lo que a veces la gente quiere no es al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y al Dios todopoderoso, al Dios bíblico. Lo que la gente quiere a veces es el genio de la lámpara, el que le conceda sus deseos cuando la persona quiere. Amén. Entonces, eso era lo que los judíos estaban esperando. Un Mesías militar, un Mesías que los libertara del yugo del Imperio Romano. No era lo que Jesús era para ellos. No era lo que la persona de Jesús no cumplía esos requisitos que ellos pedían. Pero Jesús cumplía los requisitos de Dios. Amén. El contexto cultural del mundo greco-romano, mire, el Imperio Romano tenía una lengua en común, que era el griego koiné. Originalmente la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en ese griego koiné para que todos lo pudieran entender. Entonces fíjese cómo Dios permitió que el Imperio Romano tuviera todas estas cosas para permitir que el evangelio se comunicara rápidamente. Buenos caminos, caminos seguros y un idioma para todos, un idioma común. Ahora, la cosmovisión dominante en el pueblo, en el Imperio Romano, era un politeísmo. Es decir, ellos creían en muchos dioses. Había templos, ídolos, dioses locales, dioses nacionales, y había un conflicto directo con el monoteísmo cristiano, es decir, con un solo Dios. ¿Sí? Había mucho y muy desarrollada la filosofía griega, el estoicismo, epicureísmo, y también muchos intelectuales, ¿verdad? Muchos pensadores. De hecho, muchos de esos pensadores y filósofos todavía están vigentes hasta el día de hoy. Muy bien. Ahora, había una religión pragmática. ¿Qué significa pragmático, pastor? Saca cada palabra. Pragmático significa orientado principalmente a lo práctico, a los resultados, más que a los principios. No les interesa si lo que están creyendo es la verdad,
o no, simplemente les funciona. Eso es lo que había, ¿sí? en esa religiosidad politeísta. Una persona, por ejemplo, con un enfoque pragmático es aquella persona que primero pregunta, ¿funciona? Si funciona, hagámoslo. Y no se detiene a pensar, ¿es verdadero? ¿Es correcto? Creo que hay mucho pragmatismo en mucha gente, ¿verdad? En muchos gente que conocemos. Si funciona para nuestro beneficio, háganlo. Pero no es correcto, no importa, eso es pragmatismo. Los dioses existían, los dioses que ellos creían existían para servir a las personas. De alguna manera ellos hacían algo para agradar a esos dioses, y esos dioses o ídolos, digámoslo así, tenían que cumplirle sus deseos. Así que el Evangelio confronta toda esta mentalidad, y el monoteísmo, el concepto de un solo Dios, para ellos era totalmente nuevo, hermanos. No era algo que ellos estuvieran acostumbrados. Entonces el cristianismo, hermanos, no fue bien recibido en el Imperio Romano, no porque ofreciera otro Dios. Ellos no tenían problemas por agregar un nuevo Dios a toda la gama de dioses que tenían, o a todo el panteón de dioses que tenían. No había problema. ¿Sí? Si nosotros tenemos 20 dioses, uno más, no hay problema. Ahí háganle un nichito y pónganlo. El Dios de los cristianos. Ellos no tenían problema con eso. El problema para ellos era que ese Dios tenía que ser único. Ese fue el problema del Imperio Romano. Ese fue el problema en la época en que se escribió Hechos, y en la época en el que se relata aquí en el libro de Hechos. No había problema por aceptar un nuevo Dios. El problema es que ese Dios requería exclusividad. Es decir, tienes que dejar a todos tus otros dioses, porque este Dios es el único, es verdadero, es celoso y no quiere compartir su gloria con nadie. Ahí estuvo el problema. Por eso muchos de los cristianos al principio eran acusados de que no creían, de ateísmo, porque no creían en otros dioses, solamente un Dios, el único Dios verdadero, y ese único Dios verdadero no era conocido. A ver, ¿qué mensaje traes? Traigo el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Ok, ¿qué hay que hacer? Entrégate al único Dios verdadero. ¿Y qué hay que hacer? Pues tienes que renunciar a toda tu idolatría. Todos tus dioses ya no son. Tienes que renunciar a eso. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema. Y pensamos que eso es muy lejano, de hace 2000 años, ¿verdad? Y pensamos, ay no, qué gente. Pero usted y yo a veces somos iguales. Tenemos otros ídolos. ¿Qué ídolos tiene ahora? Ya no son monitos. Bueno, algunos sí, pero ya no son monitos. ¿Ahora qué son? Su ídolo es su trabajo, su posición social, su dinero, porque confía más en ellos que en el propio Dios verdadero, y no le da gloria al único Dios. ¿Y sabe qué? Ser cristiano es caminar por el camino que Cristo nos señaló, siguiendo a Cristo. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Y eso requiere que ahora también nosotros seamos y creamos en un solo Dios verdadero. Amén. El impacto del Evangelio, hermanos, aquí en Hechos nos muestra algo radical. Muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y lo que les acabo de hablar. Hechos nos muestra mujeres convertidas, nos muestra esclavos y libres en una misma fe, en una misma iglesia, siendo hermanos iguales todos. Nos muestra a judíos y gentiles en un mismo cuerpo, en un mismo grupo.
Oh, los judíos ahora ya no son exclusivos hijos de Dios. Ahora los gentiles también entraron. Eso fue chocante para la cultura de aquel tiempo y para los judíos, que todavía hasta hoy no quisieron aceptar el evangelio, y los judíos de hoy siguen rechazando el evangelio y siguen esperando a su Mesías después de que hace 2000 años ya vino, y lo siguen esperando igual. Y todas las señales que según ellos dan, ay, mira, la creación del Estado de Israel, sí, los judíos tienen razón, ay, no conocen la Biblia, ni la historia, ni estudian nada, y son engañados. Amén. Entonces, hermanos, el evangelio no comenzó reformando estructuras que ya había. El evangelio comenzó transformando la mente y el corazón de cada persona. Y al transformar la mente y el corazón de cada persona, su manera de pensar cambió. Y ahora, por la ley de Cristo, o sea, el amor, nosotros amamos a nuestros esclavos. El que tenía esclavos dice, ahora los amo. Pues entonces, ¿cómo los voy a tener de esclavos si son mis hermanos? ¿Se fija? El cristianismo no vino a abolir la esclavitud, vino a cambiar su corazón. Y cuando cambia su corazón, todas las cosas cambian. Amén. Ahora, en el contexto eclesiástico de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, no tenían templos propios, no tenían poder político, no tenían recursos económicos. La mayoría de los cristianos eran pobres, pero sí tenían la doctrina de los apóstoles, que aún ahora, a veces, algunas iglesias cristianas han dejado la doctrina de los apóstoles. Ellos sí la tenían. Tenían la comunión unos con otros, tenían la oración comunitaria y tenían el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Tenían todo la iglesia primitiva. Había prácticas distintivas de esta iglesia recién nacida. Había reuniones en las casas, estaba la predicación expositiva. Es decir, se predicaba exactamente la palabra que Cristo había dejado. Había oración corporativa, se reunían a orar. Había un cuidado mutuo de unos con otros, se preocupaban los unos de los otros. Y había una misión constante, un compromiso constante de cada uno de los convertidos de predicar el evangelio a otras personas. Entonces la iglesia creció, hermanos, no por influencia cultural, sino por fidelidad doctrinal. Y así es como crecen las iglesias. Nosotros vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Y los que escuchan la voz del Señor, la reconocen y lo siguen. ¿Queremos la iglesia llena? Sí, por supuesto. Estamos batallando con las finanzas siempre, ¿sí? Pero queremos gente que busque de la palabra de Dios con todo su amor, con todo su corazón. Y si queremos que haya de todo tipo de gente en la iglesia que quiera cambiar, que quiera disponer su vida al Señor. Si nosotros usamos métodos carnales, con la música y con todo eso, para atraer gente de afuera, ¿qué tipo de gente vamos a atraer? ¿Con qué tipo de gente vamos a llenar este local? Si usamos métodos carnales, atraemos gente carnal, que anda buscando sentir bonito, que anda buscando todo eso. Carnalidad, eso es. Porque eso es la carnalidad. Pero si nosotros usamos el método bíblico de enseñar la palabra poderosa, transformadora, no diluida, lo que va a haber aquí es gente que busque del espíritu y de lo espiritual. Y la que no, se va a sentir incómoda. Ay, es que la palabra es dura. Sí, así es. La palabra es dura, pero también ¿sabe qué? La palabra no tiene dudas. Usted no tiene por qué dudar de la palabra. Si la palabra dice, usted lo hace. Si la palabra dice, usted lo cree. Si la palabra manda, usted obedece.
Y así es aquí en esta iglesia. I'm sorry por los que no quieren obedecer. Lo siento mucho por aquellas personas que quieren seguir viviendo su vida como ellos quieren y quieren una iglesia que se les acomode y quieren una iglesia que les hablen bonito y les endulcen el oído y les rasquen el oído y no los confronten con su pecado y con su error. Lo siento, esta no es esa iglesia. Y si nos tenemos que quedar con poquitos, nos quedamos con poquitos, pero fieles. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? En el contexto de la vida cristiana, de la iglesia naciente, de los primeros años, había persecución, había arrestos, había golpes, había martirio. Esteban y Jacobo fueron martirizados y está registrado en el libro de Hechos. Había una hostilidad religiosa, los mismos religiosos rechazaban el cristianismo, pero también social. ¿Sabía usted que los primeros cristianos eran vistos como parias, como algo indeseable? Así eran vistos. No sé cuántos de nosotros o cuántos de los cristianos modernos pudieran soportar el rechazo social, la presión social, ahora en esta época en que vivimos. ¿Por qué? Porque los cristianos de hoy, muchos, quieren todavía seguir agradando al mundo, haciendo las cosas del mundo, haciendo las modas del mundo, con las ideologías de este mundo. Y eso es triste, porque los primeros cristianos eran perseguidos, eran martirizados, eran golpeados y eran criticados muy gravemente. La persecución aquí no detiene la iglesia, hermanos. La dispersa para cumplir su misión. Cuando la iglesia aquí en Hechos era perseguida, era esparcida, se iba. Pero ¿qué cree? Cada cristiano que era perseguido se iba de ahí y hacía cristianos a donde iba. Y fue la manera en que se propagó el evangelio. ¿Ok? Ahora, Hechos es historia redentora, pero no es un manual de técnicas. No quiere decir que me están dando las técnicas. Uno tiene que ser coherente e interpretar bien. Tiene una narrativa teológica, ¿ok? Tiene una descripción con un propósito doctrinal. Hechos tiene doctrina y es lo que tenemos nosotros que sacar. El principio clave es que Dios hizo entonces revelar, o Dios se quiso revelar así en Hechos, así vigente ahora. Aunque no repite exactamente los mismos medios, la iglesia sigue estando en esta época de Hechos. Es decir, bajo mi percepción, Hechos todavía no se termina de escribir, porque Hechos es la historia de la iglesia que todavía continúa. Amén. Entonces, no estoy diciendo que le agreguemos a Hechos, mucho cuidado, pero estoy diciendo que la iglesia todavía tiene trabajo que hacer, ¿ok? El libro de los Hechos, hermanos, nos recuerda que el evangelio no avanzó porque el mundo era receptivo, sino porque Dios siempre ha sido soberano, ¿ok? La idea principal del libro, anótelo porque lo vamos a estar viendo todos estos meses o años, no sé cuánto nos tardemos. La idea principal del libro es que el Cristo resucitado continúa su obra por medio del Espíritu Santo en la expansión de su iglesia. ¿Qué? Qué bonito propósito, ¿verdad? Qué bonita la idea principal. Ahora, Lucas es el autor del libro de Hechos, y como les decía, Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Por eso cuando empieza en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. Si ustedes van al Evangelio de Lucas, menciona también a Teófilo, y entonces Hechos es parte del Evangelio de Lucas. Por eso al principio, cuando les dije, abran su Biblia en el Evangelio de Hechos. No está muy equivocado, ¿verdad? No estoy muy fuera de la realidad.
La fecha en que se escribió fue más o menos en el año 62 a 64, y el libro termina con Pablo aún vivo en Roma, antes de su martirio. Es importante reconocer Hechos 62 a 64 como el año de su escritura, porque recuerden que el canon bíblico fue formado con los libros tempranos, es decir, los libros que se escribieron antes del año 100, es decir, en el primer siglo. Ese es un requisito canónico, es decir, para formar la Biblia, los libros tienen que ser del primer siglo. Y el año por eso es importante, 62 a 64, destinatario Teófilo, y el propósito es mostrar la continuidad en la obra de Jesús y la obra de la iglesia, defender la legitimidad histórica y teológica del cristianismo y enseñar cómo el evangelio pasa de los judíos a los gentiles, de Jerusalén al mundo, de una fe perseguida a una fe imparable. Eso es lo que el propósito del libro de Hechos. Hay un versículo clave en el libro, que es el Hechos 1:8. Ahí está, ese es el versículo clave para todo el libro, para comprender todo el libro. Dice, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es la tesis del libro, es el bosquejo divino del libro y es el programa misionero de Dios. Por eso es el versículo clave de todo el libro. La estructura general del libro es Hechos 1 a 7, es la primera parte y marca la iglesia que nace con poder. ¿Ok? Hechos capítulo 1 al 7 es la primera parte del libro y es la iglesia nace en poder. La segunda parte es del capítulo 8 al 12, Judea y Samaria es el evangelio que empieza a romper las barreras. Pero fíjense cómo va marcando. Los judíos, ¿sí? Y luego Judea y Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, que es la tercera parte de los capítulos 3 al 28. La misión se consolida hacia todo el mundo. Amén. El evangelio avanza hacia el mundo gentil. Esas son las tres partes de Hechos, las tres partes principales que vamos a estar predicando en estas semanas que vienen. Así que va a ser interesantísimo estar aquí presente, y si usted quiere avanzarle, empiece a leer Hechos del 1 al 5, que es la predicación expositiva que vamos a tener la semana que entra. Yo les digo una cosa, Hechos sigue estando vigente, continúa la misión de la iglesia aún ahora. Y lo que marca Hechos y nos enseña Hechos es que la iglesia es una iglesia viva, es una iglesia misionera, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Entonces, si usted no es una persona que ha creído al anuncio del evangelio de Hechos, del evangelio que se proclama en Hechos, déjeme decirle que hoy es buen momento. Hoy es buen momento de reconocer que usted ha sido dueño de su vida hasta lo que lleva de vida, que usted ha hecho y decidido todo lo que le ha dado su gana, pero que es tiempo de volver a los pies del Señor y de decirle, Señor, perdóname todos mis pecados, todo lo que he hecho, porque yo quiero de ahora en adelante hacer tu voluntad, quiero obedecerte. Y solamente poniendo su fe en el sacrificio de Cristo Jesús se puede llevar a cabo eso. Amén. Así que decida hoy hacer un nuevo año, pero también una nueva vida, una vida de obediencia al Señor, una vida de rendición al Señor, una vida
de glorificación al Señor, no a usted mismo, porque eso no le va a llevar a buen término. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Padre, gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque tu palabra es transformadora. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ver tu mano, Señor, desde antes, ahora, y no tenemos ninguna duda de que próximamente, el día de mañana y más tarde estarás con nosotros, porque tú eres fiel, Señor, a ti mismo y a tus promesas. Te pido, Señor, que las personas que no han entregado su vida a Cristo totalmente, que hoy tomen una decisión de arrepentirse de toda esa vida que han llevado y que hoy, Señor, vengan a tus pies arrepentidos, pidiéndote perdón, con la firme determinación de vivir una vida de obediencia a partir de hoy, y de que pongan su fe en la cruz, en el sacrificio de Cristo, como único y suficiente Salvador. Te pido por ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo los redarguya, para que tu Espíritu Santo, Señor, los convenza de pecado y de juicio. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que los mueva a esta decisión. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.